Hola, hoy hablaremos sobre la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó en dos bloques. Uno capitalista y otro comunista. Los principios de esta guerra fue debido a la doctrina Truman, el cual implementó el Plan Marshall. Consistía en apoyar económicamente a las naciones europeas mediante créditos, y a cambio contendrían el avance comunista de la Unión Soviética. Como respuesta la Unión Soviética creó la Comecon, donde se apoyaba económicamente a países como Alemania Oriental y Polonia. Estos planes de ayuda dieron lugar a la propagación del comunismo. La división de estos bloques creó una gran tensión militar, por lo que se creó la OTAN, que era ayuda militar por parte de Estados Unidos y países europeos. Y el Pacto de Varsovia, por parte de la Unión Soviética, que incluía ayuda militar, e incluía a países como Polonia y Hungría. Con esto podemos decir que la Guerra Fría fue una lucha ideológica, que jamás llegó a ser un conflicto bélico, donde se presentaron importantes enfrentamientos, como la carrera armamentista, la carrera espacial, y conflictos bélicos entre otros países, de los cuales hablaremos a continuación. La Guerra Fría en Medio Oriente. Egipto. Empecemos hablando sobre la Hermandad Musulmana, el cual es un grupo religioso y político ubicado en Ismailiyah al noreste de Egipto. Su principal objetivo es profesar el Islam en los países islamitas. Al principio se encargaban de servicios religiosos, educativos y sociales, pero después fueron haciendo protestas contra el gobierno egipcio. Durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron oposiciones contra los británicos para evitar que las tierras fueran tomadas. Para que en 1936 se firmara el Trato Anglo-Egipcio, donde se da la retirada del ejército británico. Gamal Abdel Nasser se vuelve presidente de Egipto, haciendo un estado socialista con la religión oficial del Islam. Desarrolla una campaña antiimperialista y decide nacionalizar la principal ruta comercial del país, el Canal de Suez. A Inglaterra y a Francia no les parece esta idea, ya que el canal es un punto estratégico comercial y ponía en riesgo el suministro de petróleo. Con apoyo de Israel decidieron derrocar a Nasser, y el 29 de octubre del 56 avanzan tropas israelíes, y atacan Sinaí avanzando al Canal de Suez. Desembarcan tropas al canal y el ejército egipcio queda debilitado, por lo que se cierra el canal dejando a los británicos sin petróleo. Los israelíes se van del campo al poco tiempo, junto con los ingleses, y Nasser pierde la batalla de Suez, pero el canal sí es nacionalizado. La República Árabe Unida es creada por Siria compartida con Egipto, con objetivo del panarabismo. Es dirigida por Nasser, y nos dice que todos los pueblos árabes conforman una única nación, y deben tener las mismas políticas. Por introducir este cambio, Nasser promulgó los decretos de nacionalización sin tener en cuenta la posición económica del ministro sirio. Este continuo esfuerzo por eliminar el regionalismo, acabaría la paciencia siria, y en 1961, el ejército sirio provoca su salida de la Rab. La Guerra de los 6 días. La guerra comenzó el día 5 de junio de 1967, Israel atacó Egipto, Jordania y Siria, y ocupó varios territorios. Israel se va en contra de los árabes atacando las bases aéreas, y los ejércitos de tierra ocupan la franja de Gaza. En el cuarto día Egipto firma el Acuerdo Campo David, donde se da la paz, donde Israel devolvió a Egipto la península del Sinaí. Siria se queda en la guerra, pero para el sexto día se firma un alto al fuego, y se da fin a la Guerra de los 6 días. La Hermandad Musulmana es acusada por el intento de asesinato hacia Nasser, por lo que son obligados a huir al extranjero, o son capturados. Nasser muere, y toma el control el Sadat, liberando a la hermandad, haciendo que vuelva a tener muchos seguidores después de un largo tiempo. La Guerra de Yom Kippur. Conflicto militar entre la alianza siria-egipcia en contra de Israel,
ocurrida en 1973, con una duración de 19 días. Busca recuperar el Canal de Suez, y resolver el conflicto de la Guerra de los 6 días que implicaba que Israel devolviera las tierras ocupadas. El ejército egipcio ataca la línea de Bar-Lev, Sinaí, lanzando ataques aéreos, bombas de humo para poder cruzar el canal sin ser detectados. Siria atacó los altos del Golán bombardeando bases militares y fronterizas, atacando de forma aérea, y logrando cruzar el río Jordán. El ejército israelí aguantó lo más posible, y por suerte para ellos Estados Unidos les dio su ayuda mandando apoyo militar. En respuesta a lo anterior, los países árabes ayudaron a Siria y Egipto cortando el suministro del petróleo. El 22 de octubre interviene la ONU para recuperar los territorios perdidos, y se reconociera la existencia del Estado de Israel, dando así fin a la guerra, mediante un tratado de paz. La Guerra Fría en África. Argelia. Colonización africana en Argelia. Los países europeos colonizaron África en búsqueda de explotar los recursos imponiendo su gobierno, creencias y esclavizando a los nativos. En 1930 se convirtió en la primera, y más importante colonia francesa que duró 14 años por lo que los argelinos querían su independencia. En la Segunda Guerra Mundial el Magreb fue tomado por las fuerzas del Eje, y la guerra se inició en 1954. El 1 de noviembre del 54 se creó el Frente de Liberación Nacional dirigido por Ahmed, el cual estuvo en contra de la administración francesa. Argelia creó una gran tensión en la sociedad francesa por lo que el sistema político se derrumbó. Los franceses manden a Gaulle para solucionar el problema, pero salió mal ya que dio privilegios a los argelinos empeorando la situación. Después mandaron a Raúl Saddam, pero no funcionó ya que bajo el liderazgo de Saddam los franceses crearon una organización terrorista. Los franceses controlaron Magreb y en 1962 Argelia logró su independencia. Ben eliminó a los conservadores y nacionalizó los bienes franceses. El 18 de marzo de 1962 los representantes de Francia y Argelia firmaron los acuerdos de Évian. El documento decía que Argelia tenía el poder de decidir su futuro político. Franceses fueron expulsados del país, terminando así la guerra. Guerra Fría, América Latina. Cuba. Fulgencio Batista Saldívar comenzó con un golpe de Estado, contra Céspedes y Ramón Grau San Martín. Se volvió presidente de Cuba en 1933, y fue líder de la rebelión de los sargentos ya que controló varias rebeliones de 1933-1958. Durante la rebelión de los sargentos Estados Unidos tenía gran influencia en Cuba, desde la Guerra Española en 1898. Se llevaba la política del buen vecino, es decir preferencia en exportaciones azucareras, agropecuario, bancario y respeto de bases marinas. Batista se volvió a elegir en 1944 pero no ganó, así que se exilió a Miami donde siguió influyendo en la política con Ramón Grau San Martín. Pero después se le terminó dejando el puesto a Carlos Mendieta, el cual mejoró la calidad de vida local y legalizó el Partido Comunista. Batista se volvió a elegir en 1952 pero perdió, así que dio un golpe de Estado, y no tardaron en darse ataques para ponerle fin a su gobierno. Fidel Castro es un militar que dio un golpe de Estado apoyado por la CIA, ya que Cuba vivía una dictadura por Carlos Prío. Para eso se encargó de formar a 3 grupos, el primero sería para atacar al cuartel Moncada. El segundo, con el mando de Raúl Castro para tomar el Palacio de la Justicia. Y el último y tercero al Hospital Saturnino Lora encargado de Aba Santa María. Pero el intento al cuartel y con los otros grupos fue un fracaso por lo que se retiraron. Relación entre Cuba y la URSS. En 1952 Batista, presionado por los Estados Unidos, sacó ejército a la calle así logrando ganar las elecciones.
Fidel se dio cuenta que tenía que llegar a aliarse con los campesinos, y en 1957 se da la revolución en contra de Batista. En la bahía de Cochinos se intenta una invasión en la cual Kennedy manda tropas con el propósito de apoderarse de Cuba. Estados Unidos falla en el intento, y Fidel Castro, con temor a otra invasión, pide ayuda a la URSS. Se busca una estrategia en la cual Estados Unidos sepa que si se meten con Cuba saldrán perjudicados con la URSS. Ernesto Guevara de la Serna, líder revolucionario y político conocido como Che Guevara. En 1955 el Che conoció a Fidel, y hubo un movimiento con su hermano para seguir alcanzando el triunfo de la revolución cubana. Castro se enfrentó con el Che para vencer la dictadura cubana, con la revolución, y siguió con políticas y reformas sociales. Finalmente lo capturaron y lo mataron por órdenes de la CIA. A pesar de su muerte, la población admiró al gran líder revolucionario. Crisis de los misiles. Se enviaron armas soviéticas a Cuba, y el gobierno estadounidense envió espías para controlar el territorio, y la CIA detectó los misiles. El ejército estadounidense entró a Cuba por orden de Kennedy e inicia un bloqueo marítimo en la isla. La URSS tomó esas acciones como un acto de agresión, y convocó a su ejército para defenderse si era necesario. La URSS destruyó un avión estadounidense sobre Cuba, por lo que es tomado como el inicio de la guerra, aunque no se realizó nada en ese momento. El embajador de la URSS se reúne con Kennedy, y llegan a un acuerdo en el que la URSS desmantela los misiles de Cuba. Y Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo, poniendo fin a esta guerra. La Guerra Fría en Occidente. Alemania. Tras la derrota del Eje, Alemania fue repartido. La URSS se quedó con la zona este, que incluye la capital de Berlín. Estados Unidos, Inglaterra y Francia se quedaron con toda la zona oeste del país. En 1942 las tres zonas de influencia occidental se unen en la llamada República Federal Alemana, gobernada por el capitalismo. Y la zona soviética comunista se unió en la República Democrática Alemana, gobernado por el socialismo. Durante la administración Truman se hizo un bloqueo terrestre con suministros para Berlín Occidental. Kennedy comenzó y finalizó la construcción del Muro de Berlín, frenando el escape de fuerza laboral oriental. La República Democrática Alemana RDA, también conocida como Alemania Oriental, fue una democracia popular y república socialista que existió en Europa Central entre 1949 y 1990. Fue proclamada como zona de ocupación soviética establecido en la Conferencia de Potsdam, luego de que la zona de Occidente se unificara. Por 40 años la RDA fue centro del enfrentamiento entre los principales actores de la Guerra Fría, y formó parte del Pacto de Varsovia. Hubo un joven que intentó huir de Berlín Oriental, aunque esto no salió como se esperaba, ya que fue alcanzado por los disparos. Esto fue un golpe duro, ya que bajo el ánimo de los habitantes por parte de los dos lados, se les llamaba asesinos a Berlín Oriental. Alemania Occidental fue conocida como la República Federal de Alemania, RFA, desde el 23 de mayo de 1949. Al inicio tenía la política de una sola Alemania a través de la doctrina Einstein, por la cual no reconocía la existencia de la RDA. Fue a partir de 1969, con la Ostpolitik, cuando la RFA quitó esta posición, y hubo un reconocimiento mutuo de los dos estados. La RFA se hizo la incorporación de sus estructuras políticas, educativas y productivas a la vida democrática y capitalista. Plan Marshall para la Alemania Occidental. Durante 1947 y 1951 Estados Unidos donó a destino alrededor de $13 millones que fueron distribuidos de diferentes maneras. Cada año se realizaban entregas, pero se tenían que cumplir ciertas normas para que los países pudieran tener acceso a ellos. Se daban pagos en dólares para poder liquidar a las naciones occidentales. El objetivo era comerciar entre sí y con Estados Unidos. La otra forma era de tipo de comercial, vendiéndose materia prima entre ellos con el fin de recibir descuentos.
Entre 1989 y 1990 se dan diversos cambios políticos y sociales que van a terminar consolidando a Alemania en una nación. Algunas causas de la reunificación fueron reformas de Gorbachov y la transición democrática. En 1990 el pueblo se levanta en contra del RDA, y se tira el muro de Berlín dejando una sola Alemania mediante el Tratado de Unificación. Fin de la Guerra Fría. Se implementa el régimen presidencialista, por lo que en 1991 se eligió a Boris Yeltsin como presidente de la República Rusa. Esto ocasionó enojo para algunos funcionarios de la KGB y del gobierno, por lo que formaron un comité para dar un golpe de Estado. El 6 de septiembre del 91 el Consejo disuelve los órganos del poder central reconociendo la independencia de Lituania, Letonia y Estonia. El 25 de diciembre del 91 Gorbachov sale de la presidencia transfiriendo el poder a Yeltsin. El Soviet Supremo de la Unión Soviética proclama la disolución de la URSS disolviéndose a sí mismo, y poniendo fin a la Guerra Fría.